¿qué tal? Mi nombre es Andrés González y quisiera platicar contigo un tema que resulta completamente impresionante para nosotros los cristianos católicos. La primera vez que yo lo escuché me quedé impactado y dije, ¿cómo es posible que en tanto tiempo que he estado dentro de la Iglesia Católica nadie jamás me había dicho esto? Pero antes de contarte de qué se trata, quisiera que pensaras en el día de tu primera comunión. Recuerda cómo ese día te vestiste de blanco, antes habías estudiado un montón, te acercaste a la confesión y finalmente estabas delante del altar del Señor. Y el sacerdote, o en su defecto el ministro, puso delante de ti lo que parecía ante tus ojos un pedacito de pan blanco en forma circular. Pero realmente quien estaba delante de ti era Jesús mismo, su cuerpo, su alma, su divinidad contenida delante de tus ojos. Y ese día tú pudiste hacer tu primera comunión, tú pudiste comulgar, tú pudiste consumir, te comiste a Jesús. Y cuando nos lo dicen así, te comiste a Jesús, claro que suena completamente increíble, suena a algo completamente asombroso. Y no eres la primera persona a la que le pasa esto, que sorprende el hecho de comernos a Jesús. Y lo que te quiero contar es acerca del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Es un capítulo algo extenso, te recomiendo que con calma tomes tu Biblia y lo leas. Al principio nos habla de la multiplicación del pan, después Jesús camina sobre el agua. Y a mediación del capítulo nos narra que Jesús está en Cafarnaúm, está en la sinagoga y está dando un discurso sobre el pan de vida. Prepara el camino Jesús para llegar al versículo 51, que es donde quiero que te enfoques. Jesús dice en este versículo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que me coma vivirá eternamente. Y el pan que yo les daré es mi carne, que voy a entregar. El versículo inmediato a esto dice que la gente, los judíos que estaban ahí, empezaron a discutir porque Jesús les acababa de decir que se lo tenían que comer. Jesús, después de esta discusión, toma la palabra y en más de 5 ocasiones, de maneras como: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que me coma vivirá eternamente. Si ustedes no comen de mi carne y no beben de mi sangre, no tendrán vida en mí. Y te invito a que lo leas. A partir del 53 y los siguientes les explica un montón de veces que Él quiere decirles que se lo coman. Entonces la gente que estaba alrededor empieza a decir: este lenguaje es muy duro. Y no solamente la gente nueva que escuchaba a Jesús, sino que los discípulos, gente que ya había dejado casa, padre, madre, para seguirlo, empiezan a decir: estas palabras son muy duras, ¿quién podrá entenderlas? Esta doctrina es inaceptable. Y en el versículo 66 particularmente, estos discípulos que no le creen a Jesús, que no creen que se lo tienen que comer, que más bien les parece algo imposible, toman la decisión de dejar a Cristo. Dice el versículo: a partir de ese momento muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. ¿Sabes lo que hace Jesús al darse cuenta de esto? No mueve un solo dedo. Se empiezan a ir y Jesús no les dice: oigan, estaba hablando en sentido figurado, o sea, yo decía que era un símbolo. No, Jesús comprende que lo que Él quiso comunicar, lo que Él acababa de decir, ellos no lo habían creído y permite que se vayan. Pero además dice la palabra que voltea con los 12, con los apóstoles que tú y yo conocemos, y les dice una pregunta impresionante. Les dice: ustedes también se van a ir, ustedes también me van a dejar. Es decir, Jesús estaba dispuesto a iniciar de cero, por así decirlo. Él ya había creado a su equipo, él ya tenía a su team de evangelización. Y si no creen esto que él acaba de decir, está dispuesto a iniciar nuevamente. Pedro, inspirado, dice unas palabras preciosas y le dice: Jesús, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras que realmente impactan el corazón, porque en aquel momento Pedro no sabía cómo iba a hacer esto posible, pero le creyó a Jesús que si decía que se lo tenían que comer para tener vida eterna, él iba a encontrar la manera. Tú y yo, a diferencia de Pedro en aquel entonces, tenemos la certeza de cómo es que esto sucede. Jesús, al iniciar su pasión, estando en la mesa con estos apóstoles, tomó pan en las manos, lo bendijo, lo partió y les dijo: este es mi cuerpo, tomen y coman todos de él. Esta es mi sangre, tomen y beban todos de ella.
Él no dijo esto representa, dijo esto es. Y estos apóstoles no solamente tuvieron el privilegio de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que además Jesús les dio el poder y la responsabilidad de hacer eso para todos nosotros. De ahí en adelante todos los cristianos nos hemos podido acercar a la mesa, a este banquete que Jesús nos ha dejado, a este banquete celestial. Sé que suena a algo impresionante, sé que es algo increíble, pero si Jesús así lo planeó, es porque Él tiene el poder a través del Espíritu Santo de transformar un pedazo de pan en su cuerpo para tener un encuentro contigo como jamás lo has imaginado, para tener ese nivel de intimidad contigo. Sigue acercándote a la palabra, sigue acercándote a la oración, pero recuerda que Jesús ha querido quedarse en un pedacito de pan. No es un símbolo, es Jesús mismo presente cada vez que tú y yo nos acercamos a comulgar. Esta información la saco de un video del padre Mike Schmitz que te dejo en una liga aquí en la descripción. Si tienes oportunidad de verlo, vale un montón la pena. Es un poco largo, pero creo que te podría interesar comprender más a detalle esto que te he tratado de explicar brevemente. Mi intención con esto no es probar un punto, no es decirte yo tengo la razón, la iglesia tiene la razón, no. Mi intención con esto es invitarte a que tengas una experiencia viva de Cristo, ese nivel de comunión, ese nivel de unión, tú en Él y Él en ti. Que Dios te bendiga.